Podcast. Historias de los personajes más populares de la ciudad de Santa Fe. Todas las noches es como que hay que lidiarla, ¿no? Soportando, aguantando, tratando de quedar bien, con las preocupaciones, lo cotidiano, lo doméstico y lo interno. Pero estoy contento, si me dices, ¿sos feliz? No sé, en realidad no sé qué es ser feliz. Ser feliz es reírme bien, que te traje ese vestido y te queda divino, entonces eso me hace feliz. Saber que ustedes me están homenajeando, eso me hace feliz. Que me costó 45 años de trayectoria, obviamente. No es que no soy el hijo de Trump. Si no hay historias por contar, no hay nada que decir. Un ícono de la moda que trabajó con grandes celebridades de la televisión argentina. Roberto Piazza. Roberto es un diseñador ítalo-argentino que comenzó a dar sus primeros pasos en su adolescencia. Era el año 1975 y con tan solo 16 años, él organizó su primer desfile en su ciudad natal, Santa Fe, gracias a la ayuda que le dio su mamá. Bueno, esto quiere decir que en su trabajo contaba con el apoyo de sus padres, ¿no? En parte sí, pero la complicación era de que el papá de Roberto estaba en total discordancia con que él se dedicara al mundo de la moda. Todas esas labores, poco hombre para él, solía contar Piazza. De todas maneras, él continuó adelante sin que le importaran los comentarios de su padre y teniendo aún así la negativa de él. Y mamá era, a pesar de todo, era quien me acompañó y quien me apuntalaba en mis decisiones. Papá no quería que yo haga nada de trabajo de lo que hacía, nada. Me prohibía mis amistades, me prohibía salir, me prohibía todo. Y yo hacía todo lo que él no ¿Pero y quería. por qué? Porque yo era puto, simple. Porque era homofóbico. Homofóbico total. Él era un padre endogámico. Ricardo Juan Pezzone Piazza, el mejorador de la raza, decía él. Él mismo se decía. Yo soy el cacique argentino, decía. Bueno, algo muy común, lamentablemente, en la época y en ese momento. Él, ¿cómo comienza realmente a hacer sus primeras prendas? Él, pese a tener las negativas de su padre, como estábamos comentando, las ignoró y siguió de lleno diseñando las primeras vestimentas que él podía hacer y que básicamente él hoy en día las categoriza cómicamente como si fueran trapos. Bueno, y en esto también contaba con el apoyo de su madre, ¿no? Claro, la mamá fue un pie fundamental en sus inicios porque le ayudaba en todo el contexto de hacer las vestimentas. Él hacía los diseños de las prendas y su madre le daba una mano al cortar las telas, al pintarlas a mano también, por lo que era una labor conjunta de los dos. Yo supongo que él ahí descubre que tiene una pasión por la moda, por el diseñar, y justamente en ese momento habrá sido más jugando. La madre lo ayuda y por eso él define eso como trapos, como algo que no estaba al nivel de lo que hizo posteriormente. Él tal vez lo definía como trapos, a modo de chiste, pero porque uno cuando está decidido a hacer algo, a comenzar con un emprendimiento, tal vez necesita hacer muchas inversiones y si bien por ahí no tenía los suficientes recursos, sí tenía a su mamá que lo ayudaba en todo lo necesario en cuanto a lo que es la realización de esas prendas para que él pueda hacer sus desfiles. Claro, y gracias a esta ayuda de su mamá es que él puede hacer su primera pasarela en Santa Fe, como habíamos comentado, y gana muchísima popularidad. Empieza a ser más relevante en el mundo de la moda que se estaba empezando a fundir en su ciudad y por esto él continuó desarrollando esta habilidad que él había descubierto para el área textil. Bueno, y quienes conocemos a Piazza, que mucha gente lo conoce, sabemos que él se hace reconocido a nivel tanto nacional como internacional. ¿En qué año más o menos comienza él a salir de Santa Fe y llevar sus pasarelas, sus desfiles a, por ejemplo, Buenos Aires, a lugares con más exposición? Exacto. Él para el año 86 es cuando realmente ya había empezado a desarrollar su habilidad y por eso decide mudarse a Buenos Aires. Lanza su primera colección de lo que él denomina alta moda, que es una serie de vestidos que él le dio el nombre de Tango Argentina.
ya dedicándose a lo que es la alta costura. Claro, ya no eran trapos en ese Acá momento. ya había evolucionado y era la alta costura de Piazza. Claro, y lo hacía de manera ya profesional. Anteriormente ya había conquistado las pasarelas de Santa Fe. Ahora decidió dar el salto y empezó a hacerlo en las pasarelas de Buenos Aires. O sea que él en Buenos Aires se destaca, pero también el mundo de la moda es como muy extendido a lo largo del mundo, ¿no? Él tiene como un salto hacia otros países. Gracias a la colección esta de Tango Argentina, también empieza a ganar un poco de reconocimiento por parte de Europa y Centroamérica. Y esto fue lo que le dio la oportunidad de poder presentarse y poder presentar todos sus vestidos en pasarelas un poco de más de renombre. Y encima también mantiene la esencia argentina, porque por algo supongo que le puso tango, porque es algo representativo de acá. Claro, no solo tango, es Tango Argentina, por lo que él siempre está orgulloso de representar a la Argentina en otros países. En sus idas y vueltas por el mundo, ¿encuentra algún lugar que a él le guste para adoptarlo como propio? Él en sus giras por Europa conoce a Italia y es por eso que también les comentaba anteriormente que él es ítalo-argentino, porque su madre es descendiente de italianos y es por eso que él puede hacerse la ciudadanía y decide quedarse a vivir unos años en Italia para nutrirse de todo lo que es la escena de la moda. El mundo de la alta costura supongo que radica ahí en Europa. O sea, Lo que ahí es es donde... Milán. Claro, Se todas las concentra grandes todo. ciudades de Italia que tienen esa fama de ser pioneras en todo lo que es la moda y la alta costura. Bueno, y él un poco retoma lo que son sus orígenes, porque él nace siendo ítalo argentino y encuentra ahí su hogar y se asienta ahí por, ¿se sabe cuánto tiempo? Él está ahí un total de 6 años cuando finalmente decide volverse a la Argentina porque realmente extrañaba su país. Entonces él, después de estar mucho tiempo trabajando en el exterior, no se siente totalmente cómodo y ahí es cuando decide volver a su país. Él decide volverse a la Argentina y ahí es cuando al poco tiempo tiene un golpe muy grande en su vida, que es el fallecimiento de su madre, que para él la figura de su madre fue una motivación que lo impulsaba a él a luchar por lo que realmente él quería. Fue una suerte de despedida, casi sin querer, que él se vuelve por varias cosas, pero también porque extrañaba a su pilar, que era su mamá, y lamentablemente la pierde, pero tiene suerte de haber pasado los últimos días junto a ella. Como muchos personajes que hemos hablado en este podcast, también encontró su manera de hacer catarsis en el arte, me parece, ¿no? El arte siempre estuvo como una forma de expresarse y de canalizar sus emociones, y es después del fallecimiento de su madre que él decide también incursionarse en el mundo de la música. Él empezó a incorporar en sus presentaciones de pasarelas en las que él presentaba sus vestidos, empezó a incorporar el canto. Él ahora en los eventos cantaba canciones de tango principalmente y también de blues, que él reconoce que son bastante melancólicas y un poco más tristes. A ver, él, sin moverse de su eje, que es la moda, se reinventa como artista y le suma disciplinas como por ejemplo es el canto. ¿Y se queda solo ahí o le suma otras cosas? Y él no solo se queda con esta faceta artística del canto y intentar combinarlo en cierta manera con el teatro, sino que también encuentra un refugio en la escritura. En el año 2008, Roberto lanza su primer libro llamado Corte y Confesión, que fue un libro realmente muy marcador en su vida, con mucho peso, ya que en él hace público los abusos que sufría desde muy chico y hasta su adolescencia. Cabe destacar también que el libro se llama Corte y Confesión, porque bueno, él lo usa para justamente volcar todas sus historias que nadie conocía hasta ese entonces, y de paso hacer conocer quién era realmente el abusador. Claro, él en este libro realmente se confiesa, y es que la gente empieza a conocer su caso, donde su hermano abusaba de él desde que era chico hasta gran parte de su adolescencia. Y es por esto que Piazza empezó a sentirse como un referente para aquellas personas que habían transcurrido una situación similar a la de él, y empezó a inspirarlos a dar a conocer sus propios casos. Es ahí donde él un poco también recibe reconocimiento de otra forma que antes tal vez no acostumbraba, porque antes si bien tenía fans, tenía seguidores, era por sus creaciones de moda, por sus pasarelas. Ahora era más bien mensajes de personas que se sentían tal vez representadas con lo que él contaba, o que buscaban ayuda y por eso le escribían a él. Sí, también encontraban un ejemplo de valor en que él podía por fin contar esas cosas que son muy difíciles. Bueno, y él no se queda encerrado en sí mismo y crea su fundación. Que crea la fundación Roberto Piazza contra el abuso infantil, que por haber visto cómo ayudaba a otras personas al haber contado su caso, también quería darles esta especie de sustento
Sí, una herramienta para poder ayudar a esas víctimas de abuso. Y es ahí donde se encuentra también con otra persona conocida de él que había pasado más o menos por la misma historia. Y decidió que ya era momento de decir basta. Y tomó medidas junto a la justicia. Claro, ahí es cuando lo convence a su sobrino de ir a hacer la denuncia contra su propio padre, Ricardo, y él es metido preso, pero por solo 6 meses. Poco tiempo. A ver, la persona que había abusado de su hermano menor y de su hijo es detenida, pero solamente por 6 meses. O sea, es una condena que no alcanza ni siquiera para que alguien que hace algo de esta magnitud reflexione. Murió el violador, murió. El psicópata violador murió. Un hermano bravísimo, sabemos la historia. Sí. Un hermano que te ha marcado una infancia, una adolescencia marcó una dura. cicatriz muy fuerte en Sí, mi ya cerebro y en mi alma. Nadie quiso hacer nada, ni los hijos, nadie, ni las mujeres. Murió de la forma más aberrantemente cruel que pudo haber tenido. El karma se paga en vida. Ahí aprendí que el karma se paga en vida y no después no sé qué pasará. Bueno, decíamos entonces que él utilizó también la escritura como manera de sacar lo que él quería contar o usarlo como catarsis. Él, ese libro, ¿fue el único que sacó o pudo sacar otros más? Él luego saca 2 libros más, pero el más representativo de otra de sus luchas fue Reversible, porque en Reversible él cuenta la historia de su lucha para la aprobación del matrimonio igualitario, ya que él es homosexual y en ese momento estaba en pareja con un diseñador también. Claro, fue uno de los pioneros en lo que es la representación de la lucha, porque aparte, bueno, él forma parte de lo que es el colectivo LGBT. Y aparte, luego de que se haya cumplido esta lucha, también fue uno de los primeros en hacer uso de la ley, en uno de los primeros en casarse con una pareja del mismo sexo. Hablamos de una persona que tuvo una infancia muy dura, signada por ciertos abusos, cierta desaprobación también por parte de su padre, y a lo largo de su vida él luchó por ser aceptado y por resurgir también de esas situaciones. Por supuesto, él siempre en su filosofía de vida comprende todas las cosas malas que le sucedieron, pero siempre comparte el mensaje de que lo ideal es seguir adelante y que vos podés ser una persona exitosa pese a las cosas que te hayan pasado. Y tiene un detalle muy bueno que él se dedicó a sí mismo una colección. En el año 2012 él lanza la colección Ave Fénix. Comparándose también con este ave que resurge justamente de sus cenizas. Él se representa, él renace de sus recuerdos y hace homenaje a su vida gracias a esta colección que da ese mensaje también de, pese a que vos estés hecho cenizas, podés reinventarte y podés volver a ser vos. ¿Cuál es el presente de Roberto? Roberto sigue haciendo viajes al exterior en donde hace presentaciones de sus desfiles, principalmente en países como España e Italia, y también anualmente hace pasarelas para recaudar fondos para su propia fundación, la de Roberto Piazza. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizás, una vez, una meta. Este fue el episodio número 11 de Popcast, el ciclo sobre los personajes más icónicos de la ciudad de Santa Fe. La producción estuvo a cargo de Dana M. La investigación periodística y guión por Laureano Bretón. Coordinación y dirección, Sebastián Solís y Jean Barbotti. Marketing y redes por Laureano Bretón. Edición y diseño sonoro por Ignacio Aquino. Seguinos en @somos.popcast.